Ya firmaste, ¿verdad? Porque el avión sale en 3 horas. Las palabras de mi nuera Rebeca me atravesaron como dagas heladas mientras sostenía mi taza de café matutino con manos temblorosas. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Eran las 6:30 de la mañana en mi pequeño apartamento del barrio de Salamanca, en Madrid, el mismo apartamento donde había vivido los últimos 40 años con mi querido Joaquín, que en paz descanse. Las cortinas de encaje que yo misma había cosido años atrás filtraban la luz dorada del amanecer, creando patrones familiares sobre el suelo de parquet que él había instalado con sus propias manos. Mi Biblia descansaba abierta sobre la mesa del desayuno, en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Las páginas estaban húmedas por las lágrimas que había derramado durante mi oración matutina, pidiendo fuerzas para entender por qué mi único hijo, Julián, me miraba con esos ojos fríos que ya no reconocía. Rebeca se paseaba por mi cocina como si fuera suya, su perfume caro impregnando el aire que antes olía a café recién molido y pan tostado. Llevaba uno de esos vestidos negros que costaban más que mi pensión de 3 meses, y sus tacones repiqueteaban contra el suelo con la impaciencia de alguien que tenía prisa por deshacerse de un problema. «Consuelo», me dijo, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado en los 5 años desde que se casó con mi Julián. «Te lo hemos explicado 1000 veces. Es solo un retiro espiritual en Marbella. Lujo, paz, tranquilidad. Ya estás muy mayor para vivir sola aquí, ¿no te parece?» Mi hijo permanecía de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada como había hecho durante las últimas semanas. El mismo niño que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba del trabajo, que lloraba en mi regazo cuando tenía pesadillas, que me juraba que siempre me cuidaría cuando fuera grande. «Y si no quiere ir», añadió Rebeca con esa sonrisa venenosa que nunca llegaba a sus ojos, «pues que se quede, pero sin quejas después, porque aquí nadie la necesita. ¿Verdad, Julián?» Mi hijo asintió sin voltearse, y algo se quebró dentro de mi pecho. No mi corazón, porque eso habría sido demasiado limpio, demasiado rápido. Fue algo más profundo, más doloroso. Fue la esperanza. La esperanza de que el niño que había criado, que había alimentado con mis propias manos cuando estaba enfermo, que había educado en el amor de Cristo, siguiera existiendo dentro de ese hombre de 42 años que ahora me daba la espalda. «Julián», susurré, mi voz apenas audible por encima del ruido de la cafetera. «Mijo, mírame». Él se giró lentamente, y por un momento, solo por un momento, creí ver un destello del niño que había sido. Pero Rebeca carraspeó, y la expresión de mi hijo se endureció de nuevo. «Mamá, es lo mejor para ti. El médico dice que ya no puedes vivir sola. A veces olvidas cosas. Repites las mismas historias». «¿Qué médico?», pregunté confundida. «Yo no he visto ningún médico». Rebeca intercambió una mirada con Julián. «El doctor Martínez. ¿No te acuerdas? Estuvo aquí la semana pasada». Pero yo sabía que mentía. No había habido ningún médico. Nadie había tocado mi puerta la semana pasada, excepto la señora García, mi vecina, que me trajo empanadas caseras como hacía todos los viernes. Sobre la mesa, junto a mi Biblia, estaban los documentos que habían traído, papeles llenos de palabras complicadas y números que mis ojos cansados apenas podían leer sin mis lentes, que convenientemente habían desaparecido esa mañana. Pero había algo en la forma en que Rebeca los había puesto ahí, como si fueran una trampa esperando que cayera en ella. «Solo necesitamos tu firma aquí, aquí y aquí», dijo Rebeca, señalando líneas marcadas con pequeñas X. «Es para que podamos cuidar de tus asuntos mientras estés en el retiro. Julián tendrá poder para manejar tus cuentas, pagar las facturas, esas cosas». El reloj de la cocina marcaba las 7. En media hora, tenía que estar lista para partir hacia un lugar que no había elegido, para vivir una vida que no había planificado, dejando atrás todo lo que me conectaba con Joaquín, con mis memorias,
con la mujer que había sido durante 76 años. Tomé la pluma con manos que no dejaban de temblar. La tinta azul brilló bajo la luz de la lámpara, y por un momento, todo lo que pude escuchar fue el eco de la voz de Joaquín en mi memoria. Consu, mi amor, nunca firmes nada sin leerlo 3 veces. Y si alguien te presiona para que firmes rápido, es porque te están engañando. Tengo que ir al baño, murmuré, levantándome de la mesa. Dios santo, Consuelo, explotó Rebeca. El avión no va a esperarte. ¿No puedes aguantarte 5 minutos más? Me dirigí lentamente hacia el pequeño baño que daba al pasillo, donde colgaba el crucifijo que mi madre me había regalado el día de mi primera comunión. Me arrodillé sobre las frías baldosas y cerré los ojos. Jesús mío, susurré, si esto es una prueba, dame fuerzas para resistirla. Y si no lo es, ayúdame a ver la verdad. Cuando regresé a la cocina, Rebeca estaba revisando los cajones de mi cómoda, y Julián hablaba por teléfono en voz baja. Los documentos seguían sobre la mesa, esperándome como depredadores hambrientos. Era entonces cuando me di cuenta de que no era solo un viaje. Era una desaparición, y yo era la que tenía que desaparecer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en la mecedora que Joaquín me había regalado cuando nació Julián, rezando el rosario una y otra vez, mientras las cuentas se deslizaban entre mis dedos como lágrimas solidificadas. Recordé el día que traje a Julián a casa del hospital. Tenía apenas 24 años, y Joaquín trabajaba dobles turnos en la fábrica textil para que yo pudiera quedarme en casa cuidando al bebé. Nuestra pequeña cocina olía a leche tibia y talco, y yo cantaba nanas mientras cambiaba pañales sobre la mesa que ahora Rebeca consideraba demasiado vieja para su gusto. «Mijo», le susurraba a ese bebé que lloraba en mis brazos, «vas a ser un hombre bueno, como tu papá. Vas a cuidar de nosotros cuando seamos viejos, ¿verdad?» Qué tonta había sido. Cuando Julián cumplió 8 años, se enfermó de neumonía. Los médicos dijeron que no había garantías, que su pequeño cuerpo estaba muy débil. Joaquín y yo vendimos el coche, empeñamos mi anillo de bodas, pedimos dinero prestado a todo el que pudimos para pagar los medicamentos caros que el seguro no cubría. Pasé 36 noches durmiendo en una silla de plástico junto a su cama de hospital, alimentándolo con cucharaditas de caldo cuando apenas podía tragar, leyéndole cuentos con la voz ronca de tanto llorar en los pasillos, para que él no me viera quebrarme. «Mamá», me había dicho con esa vocecita frágil, «cuando sea grande, voy a comprarte una casa muy grande para que nunca tengas que preocuparte por nada». Ahora, 34 años después, esa misma boca me decía que era una carga, una molestia, un obstáculo para su felicidad. Al amanecer, mientras preparaba café solo para mí, porque Joaquín ya no estaba ahí para compartirlo, escuché las llaves en la cerradura. Julián entró como si la casa fuera suya, seguido por Rebeca y un hombre que no reconocí. Un tipo alto, delgado, con un maletín de cuero, y ese aire de superioridad que tienen los que se ganan la vida aprovechándose de los viejos. «Mamá, este es el doctor Martínez», dijo Julián sin mirarme a los ojos. «Viene a hacerte un chequeo rápido antes del viaje». El supuesto médico ni siquiera me saludó. Puso su maletín sobre mi mesa, apartando mi Biblia como si fuera basura, y sacó una carpeta llena de formularios. «Señora Morrison», comenzó con voz mecánica, leyendo un nombre que no era el mío. Se detuvo, carraspeó y miró a Julián con irritación. «Perdón, señora Herrera. Soy el doctor Martínez. Necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su capacidad mental». Capacidad mental. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. «¿Qué año es?», me preguntó sin levantar la vista del papel. 2024. «¿Cuál es su nombre completo?» «Consuelo Herrera de Morales». «¿Cuántos hijos tiene?» Miré a Julián, que estudiaba sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo. «1. Tengo un hijo». El falso médico garabateó algo en su papel. «¿Se siente usted capaz de manejar sus finanzas?» «He manejado mis finanzas durante 50 años», respondí, sintiendo crecer una llama de indignación en mi pecho. «¿Pero no se siente confundida a veces? ¿Olvida dónde pone las cosas?» Rebeca tosió significativamente. «Doctor, ayer no recordaba dónde había puesto sus lentes». Era mentira.
Mis lentes estaban perfectamente guardados en su estuche, como siempre, pero cuando fui a buscarlos esa mañana, no estaban ahí. Según la familia, continuó el impostor, usted ha mostrado signos de deterioro cognitivo, repetición de historias, olvidos frecuentes, dificultad para mantener conversaciones coherentes. Eso es falso, dije, mi voz temblando no de miedo, sino de rabia. ¿Usted tiene licencia médica? ¿En qué hospital trabaja? El hombre intercambió una mirada nerviosa con Rebeca. Señora, trabajo de forma privada. Hago evaluaciones domiciliarias para familias que... ¿Qué? Lo interrumpí, poniéndome de pie. ¿Que quieren deshacerse de sus madres? Julián finalmente levantó la cabeza. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? Exploté, y mi voz resonó en las paredes de la casa que había sido mi hogar durante 4 décadas. ¿Para ti? ¿Para ella? ¿O para mí? Que me despierto cada día preguntándome en qué momento mi único hijo decidió que ya no me amaba. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Ese viejo reloj que Joaquín había comprado en una casa de empeños cuando éramos jóvenes y pobres pero felices. Rebeca rompió el silencio con su risa fría. Consuelo, nadie ha dicho que no te amemos, pero tienes que entender que nosotros tenemos nuestras propias vidas. Julián tiene su trabajo, tenemos nuestros compromisos sociales. No podemos estar viniendo aquí cada vez que se te olvida apagar la luz o cuando llamas a las 3 de la mañana porque te sientes sola. Yo nunca he llamado a las 3 de la mañana, murmuré, pero mi voz se perdió entre sus mentiras. El punto es, continuó ella, caminando hacia la ventana y mirando hacia la calle como si ya estuviera calculando cuánto valdría el apartamento, que en Marbella vas a estar cuidada, profesionales capacitados, actividades para personas de tu edad, atención médica a las 24 horas. ¿No es eso mejor que estar aquí sola, hablándole a las fotografías de Joaquín? ¿Cómo sabía ella que les hablaba a las fotografías de mi esposo? ¿Habían estado espiándome? ¿Entrando a mi casa cuando yo no estaba? El falso doctor cerró su carpeta. Basándome en esta evaluación preliminar, recomiendo que la señora Herrera sea trasladada a un ambiente de cuidado asistido lo antes posible. ¿Evaluación preliminar? Repetí, incrédula. Me ha hecho 4 preguntas. Mamá. Julián se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Su toque, que una vez me había consolado en los momentos más difíciles, ahora se sentía como el de un extraño. ¿Sabes que papá habría querido que estuvieras bien cuidada? Esa fue la gota que derramó el vaso. Que usara la memoria de Joaquín, el amor de mi vida, como arma para manipularme. No te atrevas, le dije, apartando su mano de mi hombro. No te atrevas a hablar de lo que tu padre habría querido. Tu padre habría querido que fueras un hombre de honor. Habría querido que cuidaras de tu madre con amor, no que la empaquetaras como un mueble viejo que estorba en tu casa nueva. Julián retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Me reí, pero fue una risa amarga, llena de dolor. Lo mejor es arrancarme de mi hogar, de mis recuerdos, de todo lo que me queda de tu padre. ¿Lo mejor es traer a un impostor a mi casa para que certifique que estoy loca? ¿Lo mejor es hacerme firmar papeles que ni siquiera me dejan leer? Me dirigí hacia la cómoda donde guardaba mis documentos importantes. Con manos temblorosas, saqué mi libreta de ahorros, mis estados de cuenta del banco, los papeles de la casa. ¿Sabes qué, Julián? Tu padre y yo ahorramos cada céntimo durante 40 años para tener esta casa, para tener algo que dejarte. Trabajé limpiando oficinas durante 20 años, mientras tú dormías, para pagar tu universidad. Vendimos el coche cuando tenías 18 para comprarte el tuyo. Julián miraba al suelo, incómodo. Rebeca tamborileaba sus uñas perfectas contra el marco de la ventana. Y cuando tu padre se enfermó, continué, mi voz quebrándose. Cuando los médicos dijeron que necesitaba esa operación cara que el seguro no cubría, ¿sabes qué hicimos? Hipotecamos esta casa. La casa que habíamos terminado de pagar después de 30 años. Levanté los papeles del banco, las manos temblándome tanto que apenas podía sostenerlos. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque creíamos que nuestro hijo nos cuidaría cuando fuéramos viejos.
porque creíamos que el amor que le dimos se multiplicaría y regresaría a nosotros cuando lo necesitáramos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no me importaba parecer débil delante de ellos. Pero mira, susurré, señalando hacia Julián, mira en qué se convirtió el niño que crié en el amor de Cristo. El falso doctor se marchó después de dejar unos documentos sobre la mesa, papeles que certificaban mi supuesta incapacidad mental, basándose en una conversación de 5 minutos. Rebeca los recogió con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ganar la lotería. «Bueno, Consuelo», dijo guardando los papeles en su bolso de diseñador. «Ya está todo arreglado. El vuelo sale a las 2 de la tarde. Espero que tengas tu maleta lista». «No voy a ir a ningún lado», declaré, cruzando los brazos sobre el pecho. Julián suspiró como si fuera un adolescente caprichoso al que acabaran de negar permiso para salir. «Mamá, no seas terca. Es solo temporal. Unas semanas para que te recuperes, para que descanses». «¿Recuperarme de qué? ¿Descansar de qué?» Mi voz subió de tono. ¿De vivir en mi propia casa? ¿De conservar mis recuerdos? ¿De existir? Rebeca revisó su reloj de oro. Ese reloj que costaba más que lo que yo gastaba en comida en 6 meses. «Mira, si no quieres cooperar, podemos hacer esto por las malas. Tenemos la certificación médica. Podemos llamar a los servicios sociales». Los servicios sociales. Como si fuera una anciana abandonada encontrada en la calle, no una mujer que había criado al hombre que ahora la amenazaba. Esa tarde, después de que se marcharan con sus amenazas y sus papeles falsos, me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos. La casa se sentía diferente, más fría, como si las paredes hubieran absorbido toda la crueldad que acababa de presenciar. Miré el teléfono, pensando en a quién podría llamar. A la señora García. Era una buena vecina, pero ¿qué podría hacer una mujer de 80 años contra las maquinaciones de mi nuera? ¿Al padre Miguel de la parroquia? Él conocía a Julián desde niño, pero también sabía que los curas tenían que mantener cierta neutralidad en asuntos familiares. No tenía hermanos vivos. Mis padres habían muerto hacía más de 20 años. Los pocos amigos que me quedaban de mi época de trabajo estaban tan frágiles como yo, o habían perdido el contacto cuando me jubilé. Era una prisionera en mi propia vida. Durante los siguientes 3 días, Julián y Rebeca no aparecieron, pero yo sabía que estaban planificando algo. Lo sentía en mis huesos. Esa sensación de peligro inminente que las madres desarrollamos después de décadas de preocuparnos por nuestros hijos. El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón que daba a la plaza de Santa Ana, vi un coche negro parqueado frente al edificio. Dentro había un hombre con traje que parecía estar vigilando. Cuando me asomé por la ventana de la sala, el coche se marchó inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. ¿Y si venían por mí mientras dormía? ¿Y si habían hecho copias de mis llaves? El viernes, cuando bajé a recoger el correo, encontré algo que me heló la sangre. Una carta del banco, notificándome que mi cuenta corriente había sido temporalmente congelada, por orden judicial, mientras se revisaba mi capacidad para manejar mis propios fondos. ¿Capacidad para manejar mis fondos? Había sido contadora durante 36 años. Había manejado las finanzas familiares desde que me casé. Había invertido, ahorrado, multiplicado cada euro que Joaquín y yo ganamos con nuestro sudor. Subí las escaleras corriendo, tanto como mis piernas de 76 años me permitían, y llamé al banco inmediatamente. «Señora Herrera», me dijo la empleada con voz profesional pero fría. «Recibimos una orden judicial solicitando la revisión de sus cuentas debido a preocupaciones sobre su estabilidad mental». ¿Orden judicial? ¿Quién solicitó esa orden? Un silencio incómodo. Su hijo, señora, el señor Julián Herrera Morales, actuando como familiar preocupado por su bienestar. El teléfono se me resbaló de las manos. Julián. Mi propio hijo había ido a un juez para declararme mentalmente incompetente, sin siquiera decírmelo, sin darme la oportunidad de defenderme. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa tarde, cuando fui al supermercado de la esquina donde había comprado durante 20 años, mi tarjeta fue rechazada. Doña Carmen, la cajera que me conocía desde que Julián era adolescente, me miró con pena. «Lo siento, señora Consuelo.
El sistema dice que la tarjeta está bloqueada. Tuve que dejar mis compras ahí. El pan, la leche, las lentejas, los tomates para la ensalada. Regresé a casa con las manos vacías y el estómago vacío, sintiéndome como una mendiga en mi propia ciudad. Esa noche, sentada en mi mecedora con la Biblia en el regazo, leí el Salmo 41. Dichoso el que se preocupa del débil y pobre. El día del peligro lo librará el Señor. Pero, ¿dónde estaba el Señor ahora? ¿Por qué permitía que el hijo que había criado en su nombre me tratara peor de lo que trataría a un perro callejero? El sábado por la mañana, tocaron la puerta a las 7. Era demasiado temprano para las visitas sociales, demasiado temprano para los vendedores. Miré por la mirilla y vi 2 uniformes. Policía. Señora Herrera, dijo uno de los agentes cuando abrí la puerta. Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia que hemos recibido. ¿Qué denuncia? Su hijo está preocupado por su seguridad. Dice que no ha respondido sus llamadas en varios días, que ha estado comportándose de manera errática. Errática. Esa palabra me dio náuseas. Oficiales, mi hijo no me ha llamado en una semana. Y la última vez que lo vi, trajo a un falso médico a mi casa para declararme loca. Los policías intercambiaron miradas. Era obvio que ya habían decidido quién era el problema en esta ecuación. Señora, su hijo solo quiere asegurarse de que esté bien. Ha mencionado que a veces olvida tomar sus medicamentos, que ha tenido episodios de confusión. ¿Qué medicamentos? Yo no tomo medicamentos para ninguna enfermedad mental. ¿Tiene usted familiares que puedan venir a quedarse con usted? Preguntó el segundo agente, ignorando mi protesta. No necesito que nadie se quede conmigo. Soy una mujer adulta, con todas mis facultades mentales intactas. Pero podía ver en sus ojos que no me creían. Para ellos, yo era solo otra anciana paranoica que se resistía a aceptar ayuda, otra carga social, otro problema que resolver de la manera más rápida posible. Después de que se fueran, con la promesa de que regresarían para chequear cómo estaba, me senté en mi cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que una vez me prometió que me cuidaría para siempre se había convertido en mi verdugo? Esa noche, mientras preparaba una cena de té y galletas saladas porque era lo único que me quedaba en la despensa, escuché pasos en el pasillo, pasos familiares. Julián tenía las llaves. Entró sin tocar, seguido por Rebeca y 2 hombres que no reconocí, hombres grandes, con cara de pocos amigos. «Mamá», dijo Julián con esa voz falsa que había perfeccionado. «Vinimos a ayudarte a empacar. Es hora de irte». «No me voy a ir», repetí, pero mi voz sonaba más débil que antes. «Esta es mi casa». Rebeca se rió. «¿Tu casa?» «Consuelo, querida. Revisamos los papeles. Esta casa está hipotecada hasta el cuello. No tienes cómo pagarla. En unos meses, el banco se la va a quedar de todas formas». Los hombres comenzaron a caminar por mi sala, evaluando mis muebles, mis pertenencias, como tasadores en una subasta. «¿Qué están haciendo?», pregunté, sintiendo pánico verdadero por primera vez. «Empacando lo esencial», respondió uno de los hombres. «El resto se va a almacenamiento». Almacenamiento. Mi vida entera, reducida a cajas en un galpón frío. «Julián», supliqué, agarrando el brazo de mi hijo. «Por favor, mírame. Soy tu madre. Soy la mujer que te cambió los pañales, que te dio de comer cuando estabas enfermo, que trabajó 2 empleos para pagarte la universidad. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Por un momento, solo por un momento, vi un destello de humanidad en sus ojos. Pero Rebeca carraspeó, y la expresión se desvaneció. «Es por tu bien, mamá», murmuró sin convicción. «En Marbella vas a estar mejor». «¿En Marbella?», repetí. «¿Todavía con esa mentira? ¿Cuánto tiempo crees que puedes engañarme?». Rebeca sonrió. «El tiempo que sea necesario». Los hombres trabajaron toda la noche empacando mi vida en cajas de cartón. 40 años de recuerdos, de fotografías, de cartas de amor que Joaquín me escribía cuando viajaba por trabajo, todo metido en contenedores etiquetados con números fríos e impersonales. Rebeca supervisaba el proceso desde mi sofá, bebiendo mi vino caro que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron. «Esta vajilla está muy vieja», decía, examinando los platos de porcelana que mi madre me había regalado para mi boda.
Mejor la donamos. ¿Para qué la vas a querer en Marbella? Esos platos tienen más de 50 años, protesté, intentando arrebatárselos de las manos. Pertenecían a mi madre, a mi abuela. Exactamente, interrumpió, tirándolos en una caja marcada como donación. Son reliquias del pasado. En tu nueva vida no necesitas tanta carga emocional. Carga emocional. Así llamaba a los objetos que contenían el amor de 3 generaciones de mujeres de mi familia. Julián evitaba mirarme directamente. Se quedó parado junto a la ventana durante horas, con las manos en los bolsillos, observando la calle como si fuera lo más fascinante del mundo. Cuando intenté acercarme a él para hablarle, se movía hacia otro rincón de la casa. ¿Ni siquiera vas a despedirte de mí?, le pregunté cuando uno de los hombres anunció que habían terminado. No es una despedida, mamá, murmuró sin voltearse. Es solo un hasta luego. ¿Hasta cuándo? Silencio. A las 5 de la madrugada, me subieron a un coche negro. No era el jet privado que habían mencionado. Era un simple taxi que olía a ambientador barato y cigarrillos viejos. El conductor, un hombre mayor con ojos cansados, me miró por el retrovisor con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Al aeropuerto, señora? Rebeca, que se había sentado a mi lado sin invitación, respondió por mí. Sí, Terminal Nacional. Vuelo de las 7:30. Durante el trayecto por las calles vacías de Madrid, miré por la ventanilla tratando de memorizar cada esquina, cada edificio, cada árbol. Mi ciudad, mi hogar, todo lo que estaba dejando atrás sin saber si volvería a verlo. En el aeropuerto, Rebeca me entregó un boleto de avión y un sobre Manila. Aquí está tu documentación, tu nueva identificación, tus papeles médicos, todo lo que necesitas. ¿Ah, nueva identificación? Para el centro de cuidado. Es protocolo. Te van a cuidar muy bien, Consuelo. Vas a ver que en unas semanas te vas a sentir mucho mejor. El vuelo a Málaga duró 1 hora y media. Me senté junto a la ventanilla, viendo cómo España se alejaba debajo de mí como un mapa que se encoge. La azafata, una chica joven con sonrisa profesional, me preguntó si necesitaba algo. ¿Sabe usted a dónde voy?, le pregunté, sintiendo una desesperación repentina. ¿Disculpe? Mi destino. ¿Sabe usted exactamente a dónde me llevan? La azafata consultó su lista. Según sus papeles, señora, va a un centro de rehabilitación en Marbella. Rehabilitación. Otra mentira más para suavizar la realidad. En el aeropuerto de Málaga, un hombre con traje gris me esperaba con un cartel que decía Herrera. Era alto, delgado, con el aspecto de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Señora Consuelo. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Fernando Ruiz, del Centro de Bienestar Vista del Mar. Espero que haya tenido un buen vuelo. ¿Centro de Bienestar? Creía que iba a un hotel. Fernando rió, pero fue una risa incómoda. Bueno, es algo parecido a un hotel, con servicios especializados para personas de su edad. Durante el viaje en coche por la costa, Fernando me explicó las reglas del lugar donde iba a vivir. Horarios de comida fijos. Medicación supervisada. Visitas familiares solo los domingos entre 2 y 4 de la tarde. Previa autorización. ¿Medicación supervisada?, pregunté. Pero yo no tomo ninguna medicación. Oh, sí que toma, respondió consultando una carpeta. Según sus registros médicos, tiene usted un historial de ansiedad y depresión severa. Su hijo ha sido muy claro sobre la importancia de mantener su tratamiento. Ansiedad y depresión severa. Más mentiras construidas sobre mentiras. El Centro de Bienestar Vista del Mar resultó ser un edificio de concreto gris rodeado de altos muros. No había vista al mar. Las ventanas tenían rejas decorativas que no engañaban a nadie sobre su verdadera función. Mi habitación era una celda de 3 metros por 4, con una cama individual, un pequeño escritorio y un baño que apenas cabía un adulto. Las paredes estaban pintadas de un color verde institucional que me recordó a los hospitales psiquiátricos que había visto en las películas. ¿Dónde está mi equipaje?, pregunté cuando Fernando me dejó ahí. Se está procesando. Le llegará en unos días. Por ahora, use esto. Me entregó un pijama gris y unas pantuflas de plástico. La cena es a las 6. Alguien vendrá a buscarla. Cuando se fue,
Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Una ventana pequeña daba a un patio de concreto donde otras mujeres de mi edad caminaban en círculos, como zombies, con la mirada perdida. Esa noche, durante la cena en un comedor lleno de mesas de plástico y fluorescentes parpadeantes, conocí a mis compañeras. Todas tenían la misma historia, hijos o familiares que las habían internado temporalmente, por su propio bien. «Yo llevo aquí 8 meses», me susurró Carmen, una mujer de 70 años con ojos tristes. «Mi hija dice que me va a sacar en Navidad. Ya pasaron 2 Navidades. ¿Y no pueden irse por su cuenta?», pregunté. Carmen rió amargamente. «¿Con qué dinero? Nuestras familias controlan todo. Somos oficialmente incompetentes». Esa primera noche, acostada en esa cama extraña, escuchando los gemidos y sollozos de las otras mujeres a través de las paredes delgadas, me di cuenta de la verdad. No era un retiro, no era temporal, era una prisión, y Julián había tirado la llave. Durante las siguientes semanas, traté de llamar a mi hijo desde el teléfono público del pasillo. El número estaba siempre ocupado, o directamente no contestaba. Cuando finalmente logré hablar con él, 3 semanas después de mi llegada, su voz sonaba distante, distraída. «¿Cómo estás, mamá?» «Julián, este lugar no es lo que me dijiste. Es un asilo. Las mujeres aquí están medicadas hasta el cuello. Me dan pastillas que me hacen dormir todo el día. Los médicos saben lo que hacen, mamá». «Solo sigue el tratamiento». «¿Qué tratamiento? No estoy enferma. Necesito que vengas por mí». Un silencio largo. Después, «Mamá, hablé con los doctores. Dicen que estás progresando, pero que todavía no estás lista para vivir sola». «¡Mientes!», grité en el teléfono. «Esto no es progreso. Esto es una condena a muerte lenta». La línea se cortó. Los días se convirtieron en una rutina de pastillas, comidas sin sabor, y horas vacías mirando las mismas 4 paredes verdes. Perdí peso. Perdí el apetito. Perdí la esperanza. Por las noches, cuando las pastillas no podían silenciar completamente mi mente, oraba, pero mis oraciones se habían vuelto amargas, llenas de preguntas sin respuesta. «Jesús», susurraba en la oscuridad, «¿dónde estás? ¿Por qué permites que un hijo trate así a su madre? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no me defiendes?». Pero el silencio era ensordecedor. Una madrugada, después de 2 meses en esa prisión dorada, mientras las otras mujeres dormían bajo los efectos de sus medicamentos nocturnos, me levanté y me acerqué a la pequeña ventana de mi habitación. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo andaluz, las mismas estrellas que había visto desde mi balcón en Madrid durante tantos años. Y por primera vez desde que llegué ahí, sentí algo parecido a la claridad. No era Dios quien me había abandonado, era yo quien había dejado de luchar. «Joaquín», murmuré hacia las estrellas, «si puedes escucharme desde donde estés, necesito tu ayuda. Necesito recordar quién era antes de convertirme en víctima. Necesito encontrar la forma de salir de aquí». Y como si fuera una respuesta del cielo, recordé algo que había olvidado en medio de tanto dolor. El reloj. El reloj de Joaquín que Rebeca había dicho que vendieron. Pero yo sabía que Joaquín nunca habría puesto algo tan importante en manos de esa mujer. Al día siguiente, durante la hora de actividades recreativas, que consistía en ver televisión en un salón común lleno de sillas de plástico, me acerqué a Carmen, la mujer que llevaba 8 meses internada. «Carmen», le susurré mientras las enfermeras estaban distraídas, «¿alguna vez has logrado llamar a alguien que no sea familia?». «¿Para qué?», me respondió con esa resignación que todas las mujeres aquí habían adoptado como mecanismo de supervivencia. «Para salir de aquí». Carmen me miró como si acabara de sugerir que voláramos a la luna. «Consuelo, querida, nuestras familias tienen poder legal sobre nosotras. Somos oficialmente incompetentes. ¿Quién nos va a creer?». Pero esa noche, cuando las pastillas no pudieron vencer mi determinación, comencé a planificar. Joaquín había sido un hombre meticuloso, precavido. Durante 40 años de matrimonio, siempre había tenido planes de respaldo para todo. «Consu», me decía mientras organizaba sus documentos importantes, «la vida te puede sorprender, pero nunca debe encontrarte desprevenida».
El reloj no era solo un reloj. Joaquín lo había heredado de su padre, y su padre del suyo. Era una pieza antigua, con grabados intrincados, pero sobre todo, tenía una particularidad que solo yo conocía. Un pequeño compartimento secreto detrás de la esfera donde guardaba cosas importantes. La primera vez que me lo mostró, éramos novios. Mi abuelo lo usaba para guardar el dinero de emergencia durante la guerra. Me había explicado con ese orgullo silencioso que tenía por las tradiciones familiares. Nunca sabes cuándo vas a necesitar algo que nadie más sepa que tienes. ¿Qué habría puesto Joaquín ahí después de tantos años? Durante los siguientes días, fingí tomar las pastillas que me daban para la ansiedad y la depresión que supuestamente tenía. Las escondía debajo de mi lengua y luego las escupía en el inodoro cuando nadie miraba. Era arriesgado, pero necesitaba tener la mente clara. Con mi lucidez restaurándose poco a poco, comencé a notar cosas que antes se me habían escapado. Los enfermeros hablaban por teléfono en el pasillo sobre transferencias de propiedades y familias que necesitaban acelerar procesos. Había un negocio detrás de todo esto. Un sistema que se beneficiaba de mantener a mujeres como nosotras encerradas y medicadas. La semana siguiente, durante una de mis llamadas supervisadas a Julián, decidí cambiar de estrategia. Hijo, le dije con la voz más débil y confundida que pude fabricar, ¿podrías traerme algunas de mis cosas personales? Echo de menos el reloj de tu papá. Mamá, ya te dije que vendimos ese reloj viejo. Con ese dinero pagamos parte de tu tratamiento. Ah, sí. Se me había olvidado. Mentí. Es que a veces mi mente no está muy clara. Los doctores dicen que es normal. Exacto, respondió Julián, y pude escuchar el alivio en su voz. Por eso es mejor que estés ahí, donde te pueden cuidar bien. Después de colgar, sonreí por primera vez en 2 meses. Si Julián pensaba que me estaba volviendo más confusa, bajaría la guardia. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Esa misma semana, una nueva residente llegó al centro. Se llamaba Mercedes. Tenía 68 años y era notablemente diferente al resto de nosotras. No tenía esa mirada derrotada que caracterizaba a las mujeres que llevaban meses o años ahí. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación que reconocí inmediatamente. Mi hijo pensó que podía deshacerse de mí después de que murió mi marido. Me contó esa primera noche, hablando en susurros en el comedor. Pero él no sabe que yo fui abogada durante 30 años antes de casarme. Sé cuáles son mis derechos. ¿Eres abogada?, pregunté, sintiendo que algo se removía en mi pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Dejé de ejercer cuando nació mi hijo, pero las leyes no se olvidan tan fácilmente. Mercedes me explicó que había estado fingiendo confusión mental durante las primeras semanas para estudiar cómo funcionaba el sistema desde adentro. Consuelo, esto es completamente ilegal. Lo que están haciendo contigo, conmigo, con todas nosotras. Pero necesitamos pruebas. Por primera vez en meses, sentí esperanza real. Durante las siguientes semanas, Mercedes y yo trabajamos juntas de manera sigilosa. Ella me enseñó qué preguntas hacer, qué documentos solicitar, cómo identificar las irregularidades legales en nuestros internamientos. Yo compartí con ella todo lo que sabía sobre la falsificación de documentos médicos y las mentiras que mi familia había usado para justificar mi encierro. El problema, me explicó Mercedes una noche, es que necesitamos acceso a comunicaciones externas. Teléfonos no supervisados, Internet, algo que nos permita contactar con autoridades independientes. Fue entonces cuando recordé algo importante. Durante mis primeras semanas en el centro, había notado que uno de los enfermeros nocturnos, un hombre joven llamado Antonio, parecía incómodo con lo que pasaba ahí. Varias veces lo había visto mirando con tristeza a las mujeres más medicadas, ayudándolas con más gentileza de la que requería su trabajo. Una noche, cuando Antonio vino a hacer su ronda de revisión, decidí arriesgarme. Antonio, le dije en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Él se detuvo, sorprendido. La mayoría de las mujeres estaban tan medicadas que raramente iniciaban conversaciones. ¿Tú tienes madre?, le pregunté. Sí, señora. ¿Por qué? ¿La amarías aunque fuera vieja? ¿La protegerías aunque fuera inconveniente? Antonio bajó la mirada. Por supuesto.
Entonces, ayúdame. Por favor. Le conté mi historia en susurros rápidos durante los siguientes 10 minutos. Le expliqué sobre el falso médico, sobre los documentos forjados, sobre las mentiras de mi hijo. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a horror a indignación. Señora Consuelo, murmuró cuando terminé. Yo no sabía. Pensé que todas ustedes estaban aquí porque realmente necesitaban cuidados especiales. ¿Cuántas historias como la mía crees que hay aquí, Antonio? Él miró hacia el pasillo, donde se podían escuchar los murmullos confusos de mujeres que hablaban solas bajo los efectos de medicamentos que no necesitaban. Todas, susurró finalmente. Creo que todas. Antonio comenzó a ayudarnos de maneras pequeñas pero cruciales. Nos pasaba información sobre las llamadas telefónicas que interceptaban, sobre las visitas que cancelaban sin nuestro conocimiento, sobre los documentos que nuestras familias firmaban en nuestro nombre. Pero la información más valiosa llegó 3 semanas después, cuando me trajo una fotocopia de mi expediente médico. Esto es lo que su hijo presentó para justificar su internamiento, me dijo, entregándome varios papeles. Al leer, sentí que la sangre se me helaba. El documento decía que yo había intentado suicidarme 2 veces, que había amenazado con hacerle daño a mi nuera, que había sido encontrada vagando por las calles de Madrid en estado de confusión, hablando con personas inexistentes. Cada línea era una mentira, cada párrafo era una traición, pero la última página me dejó sin respiración. Era una orden firmada por un juez, autorizando mi internamiento indefinido hasta que un equipo médico determine que es seguro para la paciente y la sociedad que sea liberada. Indefinido. Mi hijo no había planeado sacarme de ahí en unas semanas o unos meses. Me había enterrado viva. Esa noche, arrodillada junto a mi cama en esa habitación fría, no oré pidiendo que Dios me salvara. Oré pidiendo que me diera fuerzas para salvarme a mí misma. Señor, susurré, tú me diste vida, inteligencia y voluntad. No voy a desperdiciar esos dones muriendo en silencio en este lugar. Si Joaquín me dejó las herramientas para luchar, ayúdame a encontrarlas. Y si no me las dejó, ayúdame a crear las mías. Por primera vez en meses, mi oración no terminó con lágrimas de desesperación. Terminó con una sonrisa de determinación. Al día siguiente, le dije a Mercedes que era hora de poner en marcha nuestro plan. ¿Qué plan?, me preguntó. El que vamos a inventar, respondí, sintiendo que la mujer que había sido durante 76 años comenzaba a despertar de su pesadilla. Porque si mi hijo cree que puede borrarme de la existencia con papeles falsos y mentiras, va a descubrir que subestimó completamente a la mujer que lo crió. El plan comenzó a ejecutarse un martes por la madrugada. Antonio había conseguido acceso a un teléfono móvil de uno de los administradores, y Mercedes ya tenía preparada una lista de contactos: la Fiscalía de Mayores, organizaciones de derechos humanos y un periodista de investigación que se especializaba en casos de abuso a ancianos. Consuelo, me susurró Mercedes mientras fingíamos tomar nuestros medicamentos matutinos. Cuando salgamos de aquí, lo primero que necesitas hacer es recuperar el reloj de tu esposo. Si realmente tiene algo escondido, puede ser la clave para todo. Pero antes de poder contactar con el exterior, necesitábamos salir del centro. Mercedes había identificado una falla en el sistema de seguridad. Los domingos, cuando venían familias de visita, la vigilancia se concentraba en el área de recepción. Había una puerta de servicio en la cocina, que solo tenía cerradura manual, sin alarma electrónica. El problema, me explicó, es que necesitamos una razón legítima para estar en la cocina durante las visitas. La solución llegó de manera inesperada. Carmen, mi compañera de los primeros días, se acercó a nosotras durante la cena del viernes. Escuché que ustedes están planeando algo, nos dijo con voz temblorosa. Yo quiero ayudar. Mercedes y yo intercambiamos miradas. Carmen había estado tan medicada y resignada que nunca pensamos en incluirla. «Carmen», le dijo Mercedes cuidadosamente, «lo que estamos planeando es arriesgado. Si nos descubren...» «Ya llevo 8 meses aquí», la interrumpió Carmen, y por primera vez vi fuego en sus ojos. Mi nieta cumplió 15 años la semana pasada.
No pude estar en su fiesta. Mi hija le dijo que la abuela estaba muy enferma para salir. Carmen nos contó que había trabajado en la cocina de un hospital durante 20 años antes de jubilarse. Conocía los protocolos, las rutinas, los horarios. Los domingos, las cocineras se van temprano después del almuerzo. Solo queda el supervisor, y él se va a fumar cada media hora. El domingo siguiente, mientras las pocas familias que visitaban el centro se concentraban en el salón principal, nosotras tres pusimos en marcha nuestra operación. Carmen creó una distracción fingiendo un ataque de pánico en el comedor, lo que atrajo a todas las enfermeras disponibles. Mercedes y yo nos deslizamos hacia la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo. Hacía más de 3 meses que no respiraba aire libre, que no veía el mundo exterior sin rejas en las ventanas. La puerta de servicio se abrió con un clic suave, y de pronto estuvimos afuera. El sol de Andalucía me golpeó la cara como una bendición. Por un momento, me quedé paralizada, simplemente respirando el aire que no olía a desinfectante y medicamentos. «Consuelo, tenemos que movernos», me urgió Mercedes, tomándome del brazo. Corrimos. Bueno, caminamos tan rápido como nuestras piernas de 60 y 70 años nos permitían, hacia la estación de autobuses más cercana. Mercedes había memorizado las rutas durante sus primeras semanas fingiendo demencia. En el autobús hacia Málaga, sentadas en los asientos traseros como fugitivas, Mercedes me explicó el plan completo. Primero, vamos a la comisaría. Denunciamos el internamiento ilegal. Después, necesitamos conseguir documentación que pruebe tu competencia mental. Y finalmente, volvemos a Madrid para confrontar a tu hijo. ¿Y si no nos creen? Consuelo, después de 30 años como abogada, puedo asegurarte una cosa. La verdad siempre encuentra su camino. El problema es que a veces necesita ayuda para salir a la superficie. En la comisaría de Málaga, un inspector veterano llamado García nos recibió con escepticismo inicial. 2 mujeres mayores, una vestida con el pijama gris del centro, la otra con ropa que claramente no había sido lavada en días, contando una historia que sonaba sacada de una película de terror. Pero Mercedes sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Citó leyes específicas, mencionó precedentes legales, explicó los procedimientos que habían sido violados en nuestros casos. Gradualmente, la expresión del inspector cambió de incredulidad a preocupación. «Señoras», nos dijo después de escuchar nuestro testimonio durante 2 horas, «si lo que me están diciendo es cierto, esto es un escándalo que va mucho más allá de sus casos individuales. Pero necesito pruebas concretas. Las pruebas están en Madrid», le expliqué. «En mi casa, en los documentos que mi hijo no sabe que existen, en el reloj que cree que vendió». El inspector García asignó a una agente para que nos acompañara de vuelta a Madrid. «Por su seguridad», explicó, «y para asegurar que cualquier evidencia que encontremos sea admisible en un tribunal». El viaje de vuelta a mi ciudad se sintió como regresar de entre los muertos. Cada kilómetro que nos acercaba a Madrid era un kilómetro más lejos de esa prisión en Marbella. Durante el trayecto, llamé a la señora García, mi vecina, desde el teléfono de la agente. Su voz se quebró cuando escuchó la mía. «Consuelo, Dios mío, tu hijo dijo que estabas muy enferma, que no podías recibir visitas. He estado rezando por ti todos los días. Señora García, necesito pedirle un favor muy importante. ¿Podría encontrarse conmigo en mi edificio en 1 hora? Y por favor, no le diga a Julián que hablamos». Cuando llegamos a la calle Ferraz, donde había vivido durante 40 años, mi edificio se veía exactamente igual. El mismo portero, las mismas ventanas, los mismos árboles que Joaquín había visto crecer durante décadas. Pero cuando subí las escaleras hacia mi apartamento, el corazón me dio un vuelco. La puerta estaba entreabierta. Voces familiares llegaban desde adentro. Julián y Rebeca estaban en mi casa. Me acerqué silenciosamente y escuché la conversación que cambiaría todo. «¿Ya contactaste al tasador?», preguntaba Rebeca. «Viene mañana», respondía Julián. «Dice que con la ubicación y el tamaño podemos pedir al menos 400.000 euros. Perfecto. ¿Y los muebles que guardamos en el trastero, también los vendemos?» «Todo menos las cosas de valor sentimental.
Esas las podemos donar y obtener una deducción fiscal. Valor sentimental. Mi vida entera reducida a una deducción fiscal. ¿Y qué hacemos si alguien pregunta por ella? Continuó Rebeca. ¿Quién va a preguntar? No tiene amigos, no tiene familia aparte de nosotros. En el centro dijeron que pacientes como ella suelen declinar rápidamente. Demencia senil, ya sabes. Muy triste, pero natural a su edad. ¿Cuánto tiempo crees que...? El doctor privado que contraté dice que con el tipo de medicación que le están dando, tal vez un año, año y medio máximo. Después de eso, no pude escuchar más. La agente que me acompañaba puso su mano en mi hombro, señalando que había grabado toda la conversación en su dispositivo oficial. Me armé de valor y empujé la puerta completamente. Después de eso, ¿qué, Julián? Mi hijo se volteó como si hubiera visto un fantasma. Su cara perdió todo el color, y Rebeca dejó caer la taza de café que tenía en las manos. El ruido de la porcelana rompiéndose contra el suelo resonó en el silencio que siguió. «Mamá», balbuceó Julián, ¿Cómo salí de la prisión donde me metiste?» Completé su frase. «¿Cómo descubrí que planeas matarme lentamente con medicamentos para quedarte con mi casa?» Rebeca fue la primera en recuperarse del shock. «Consuelo, estás confundida. Nadie quiere hacerte daño. Estábamos cuidando tus cosas mientras te recuperas». «¿Recuperarme de qué? ¿De ser tu madre?», le pregunté a Julián, caminando hacia él con pasos firmes. «De haberte dado la vida, de haberte criado, de haber sacrificado todo por ti?» «Señora Herrera», intervino la agente, mostrando su identificación. «Soy la inspectora Moreno de la Policía Nacional. Necesito que ambos vengan conmigo para responder algunas preguntas sobre el internamiento irregular de esta señora». «Esto es un malentendido», dijo Rebeca, pero su voz temblaba. «Consuelo está enferma. No puede estar sola. El médico...» «¿Qué médico?», pregunté. «¿El que contrataron para falsificar un diagnóstico?» «Ya hablamos con él, Rebeca. Antonio, el enfermero del centro, nos dio su nombre. Está cooperando con la investigación». Vi cómo la realidad comenzaba a golpear a Julián. Su plan perfecto, su crimen perfecto, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Mamá», murmuró, y por primera vez en meses, su voz sonaba como la del niño que había criado. Nosotros, solo queríamos. «¿Qué querían?», lo interrumpí. «¿Mi dinero? ¿Mi casa? ¿Mi muerte? Tu felicidad», explotó finalmente. «Queríamos que fueras feliz, que estuvieras cuidada, que no tuvieras que preocuparte por nada». Me reí, pero fue una risa sin alegría. «¿Mi felicidad? Julián, ¿sabes cuál habría sido mi felicidad? Vivir mis últimos años en mi hogar, rodeada del amor de mi familia. Conocer a mis nietos, si algún día los tienes. Morir en mi propia cama, no en una celda fría en Marbella». La agente Moreno se aclaró la garganta. «Señor Herrera, señora, van a tener que acompañarme. Tenemos muchas preguntas que hacerles». Pero antes de que se los llevaran, me acerqué a Julián una última vez. Puse mi mano en su mejilla, como había hecho miles de veces cuando era niño. «Julián», le dije suavemente, «te perdono, porque eso es lo que las madres hacemos. Pero perdonarte no significa que voy a permitir que me destruyas. Nunca más». Después de que se llevaron a Julián y Rebeca, me quedé sola en mi apartamento por primera vez en 4 meses. El silencio era diferente ahora, no el silencio opresivo del abandono, sino la quietud pacífica de un hogar recuperado. La señora García llegó media hora después con una bolsa llena de comida casera. «Consuelo, hija mía», me dijo con lágrimas en los ojos. Sabía que algo no estaba bien. «Tu hijo venía cada semana a recoger el correo, pero nunca quiso darme tu dirección en Marbella para enviarte cartas». Mientras comíamos su tortilla española en mi mesa de cocina, le conté toda la historia. Con cada palabra que salía de mis labios, sentía como si estuviera expulsando un veneno que había estado corroyendo mi alma durante meses. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó la señora García. «Ahora», respondí, mirando hacia el lugar donde solía estar el aparador de mi madre, «voy a buscar el reloj de Joaquín. Y después voy a descubrir qué secreto me dejó mi marido». Esa misma tarde,
Con Mercedes a mi lado como testigo legal, fuimos a la casa de empeños donde supuestamente habían vendido el reloj. El dueño, un hombre corpulento con gafas gruesas, nos recibió con curiosidad. «¿Señora Herrera?», preguntó cuando le mostré mi identificación. «Qué coincidencia. Tengo algo para usted». Me llevó hacia la parte trasera de la tienda, donde guardaba los objetos de mayor valor. Sobre una mesa cubierta con terciopelo negro brillaba el reloj de Joaquín, exactamente como lo recordaba. «Su nuera vino hace 3 meses», explicó el prestamista. «Quería venderlo, pero cuando lo examiné, encontré esto». Abrió cuidadosamente la parte trasera del reloj. El compartimento secreto que Joaquín me había mostrado tantos años atrás contenía algo que me quitó el aliento. Una pequeña llave dorada y un papel doblado con una dirección. «La señora insistió en venderlo de todas formas», continuó el hombre. «Pero algo me pareció raro. Una mujer que no sabía que el reloj tenía un compartimento secreto, tratando de vender algo que obviamente tenía valor sentimental. Así que decidí guardarlo hasta que apareciera la verdadera dueña». Con manos temblorosas, desdoblé el papel. La letra inconfundible de Joaquín decía: «Consu, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó separarnos. Ve al Banco Santander de la calle Alcalá, sucursal 1247. Pregunta por el señor Vargas. Él tiene instrucciones de entregarte todo lo que guardé para protegerte. Te amo más allá de la muerte. Tu Joaquín». Mercedes leyó el papel por encima de mi hombro. «Consuelo, creo que tu esposo te dejó algo más que recuerdos». Al día siguiente, temprano por la mañana, nos dirigimos al banco. El señor Vargas, un hombre elegante de unos 50 años, nos recibió en una oficina privada después de verificar mi identidad y la autenticidad de la llave. «Señora Herrera», me dijo con una solemnidad que me puso nerviosa. Su esposo fue muy específico en sus instrucciones. Este sobre solo debía entregarse si usted venía acompañada de un representante legal, o en circunstancias que sugirieran que su seguridad o independencia estaban en riesgo. Abrió una caja fuerte personal y extrajo un sobre grueso que tenía mi nombre escrito con la caligrafía cuidadosa que Joaquín usaba para documentos importantes. Dentro del sobre había documentos que me dejaron sin respiración: certificados de depósito, títulos de propiedades, pólizas de seguros y, finalmente, un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo que me hizo marear. 28.743.000 euros. «¿Cómo es posible?», murmuré, mirando los números una y otra vez. El señor Vargas sonrió con la paciencia de alguien que había esperado años para este momento. «Su esposo fue un inversionista extraordinariamente astuto, señora Herrera. Durante 40 años tomó pequeñas cantidades de sus ahorros familiares e hizo inversiones muy cuidadosas en propiedades, acciones y bonos del Estado». Me mostró un grueso archivo con décadas de transacciones meticulosamente documentadas. Cada decisión fue calculada, cada riesgo medido, pero más importante, añadió, cada euro fue puesto a su nombre exclusivamente. ¿A mi nombre? Sí, señora. Su esposo sabía que algún día usted podría necesitar independencia financiera. Todas estas cuentas, propiedades e inversiones están registradas únicamente bajo su nombre. Nadie más tiene acceso legal a ellas. Mercedes silbó suavemente. «Consuelo, tu esposo no solo te amaba, te conocía, y conocía a su hijo». Esa revelación cambió todo. De pronto, no era una anciana vulnerable dependiendo de la caridad de su hijo. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder para tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Pero más importante que el dinero, era la carta personal que Joaquín había dejado en el fondo del sobre. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, leí las palabras que mi esposo había escrito para mí desde más allá de la tumba. «Mi querida Consu, si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo se olvidó de los valores que tratamos de enseñarle. No te culpo por llorar, por sentirte traicionada, por preguntarte dónde fallamos como padres. Pero quiero que sepas que no fallamos. Criamos a Julián con amor, con principios, con fe en Dios. Si él eligió abandonar esos valores por codicia o ambición, esa es su responsabilidad, no la tuya. Este dinero es para darte libertad, mi amor,
Libertad para vivir tus últimos años como tú elijas, no como otros decidan por ti. Úsalo para ser feliz, para ayudar a otros, para demostrar que una mujer de fe puede ser fuerte sin dejar de ser compasiva. Y recuerda lo que siempre te dije. El amor verdadero no controla, no manipula, no lastima. El amor verdadero libera. Si alguien te trata de manera diferente, no es amor lo que te están ofreciendo. Te estaré esperando en el cielo. Pero por favor, no tengas prisa en reunirte conmigo. Vive con vive plenamente. Vive con dignidad. Vive con la cabeza en alto. Para siempre tuyo, Joaquín. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi mecedora con una taza de chocolate caliente, mirando las fotografías de Joaquín que decoraban mi sala. Por primera vez desde su muerte, me sentí completa. No porque tuviera dinero. El dinero era solo papel, números en una cuenta. Me sentía completa porque había recuperado mi identidad, mi fuerza, mi fe en mí misma. Al día siguiente, la inspectora Moreno vino a informarme sobre el progreso de la investigación. Julián y Rebeca habían sido acusados formalmente de fraude, falsificación de documentos y privación ilegal de libertad. Pero más importante, la investigación había destapado toda una red de centros ilegales que operaban esquemas similares por toda Andalucía. Su caso, señora Herrera, me explicó la inspectora, va a ayudar a liberar a docenas de mujeres que están en situaciones similares. Mercedes ya está trabajando como consultora legal para el caso. Una semana después, Julián pidió verme. Estaba en prisión preventiva, esperando juicio, pero tenía derecho a visitas familiares. Cuando entré en la sala de visitas y vi a mi hijo sentado al otro lado de una mesa de metal, con uniforme de prisionero y esposas en las muñecas, sentí una mezcla de dolor y pena que me atravesó el pecho. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «perdóname. No sé en qué me convertí. No sé cómo pude hacerte eso». Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había sido, al hombre que podría haber sido, y al criminal en el que se había convertido. «Julián», le dije finalmente, «ya te dije que te perdono, y lo digo en serio, pero perdonarte no significa que no habrá consecuencias». «Lo sé», murmuró, mirando sus manos esposadas. ¿Vas a ayudarme con los abogados?» «No». La palabra salió de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Tú tomaste decisiones de adulto. Ahora enfrentas las consecuencias de adulto. Yo no puedo seguir rescatándote de los resultados de tus elecciones». «Pero soy tu hijo». «Exactamente», lo interrumpí. «Eres mi hijo, y porque te amo, no voy a impedirte que aprendas de esto. No voy a robarte la oportunidad de convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser». Me levanté para marcharme, pero antes de llegar a la puerta, me volví hacia él una última vez. «Julián, cuando salgas de aquí, si realmente has cambiado, si realmente has aprendido el valor del respeto y el amor verdadero, mi puerta estará abierta. Pero tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, paso a paso, día a día». «¿Y si no cambio?», me preguntó con voz muy pequeña. «Entonces habrás perdido a tu madre para siempre. Y esa será otra consecuencia de tus decisiones». Salí de la prisión sintiendo algo que no había experimentado en años. La paz que viene de poner límites claros, de amar sin permitir abuso, de ser compasiva sin ser débil. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi propia cama, en mi propio hogar, siendo dueña de mi propio destino. La casa ha vuelto a llenarse de vida. Contraté a una joven estudiante de enfermería llamada Elena para que me ayude con las tareas más pesadas. No porque la necesite, sino porque disfruto de su compañía. Tiene 20 años y una sonrisa que ilumina las mañanas grises de Madrid. Le pago lo suficiente para que pueda estudiar sin preocupaciones, y a cambio ella me cuenta historias de su universidad, de sus sueños de trabajar con niños enfermos. «Señora Consuelo», me dice mientras preparamos el desayuno juntas, «usted me inspira. Espero tener su fortaleza cuando sea mayor». «Elena, mi niña», le respondo mientras revuelvo los huevos. «La fortaleza no es algo que tienes o no tienes. Es algo que decides desarrollar cada día.
con cada decisión pequeña de no rendirte. Mi rutina matutina ahora incluye una hora de oración y lectura bíblica, pero es diferente a como era antes. Ya no rezo como una víctima pidiendo que la rescaten. Rezo como una mujer agradecida que reconoce las bendiciones que tiene y pide sabiduría para usarlas bien. El apartamento se ve precioso. Con una pequeña parte de los recursos que Joaquín me dejó, restauré los muebles que Julián y Rebeca habían dañado o vendido. Compré nuevas cortinas, pinté las paredes y llené la casa de plantas que florecen en todos los rincones. Pero lo más importante, llené la casa de propósito. 3 mañanas a la semana, mi sala se convierte en punto de reunión para el grupo de apoyo que fundé junto con Mercedes, para mujeres que han sufrido abuso familiar o abandono. Lo llamamos Mujeres de Esperanza. Y ya somos 27 miembros, todas mayores de 60 años. Todas con historias de supervivencia que podrían llenar bibliotecas enteras. No estamos aquí para lamentarnos. Les digo siempre al comenzar nuestras reuniones. Estamos aquí para recordarnos unas a otras que nuestra historia no termina con el dolor que otros nos causaron. Nuestra historia termina con las decisiones que tomamos después de sobrevivir. Carmen, mi antigua compañera del centro en Marbella, es una de nuestras miembros más activas. Finalmente se reunió con su nieta, quien lloró durante una hora cuando se enteró de dónde había estado su abuela realmente. Ahora Carmen vive en un pequeño apartamento cerca del mío, y sus ojos han recuperado esa chispa de alegría que pensé que había perdido para siempre. Mercedes se convirtió en más que una amiga. Es la hermana que nunca tuve. Vive en Barcelona ahora, pero nos hablamos todos los días por teléfono. Ha vuelto a ejercer el derecho, especializándose en casos de abuso a ancianos. Consuelo, me dice, lo que nos pasó fue horrible, pero mira cuántas mujeres hemos podido ayudar desde entonces. Tiene razón. Nuestra historia se volvió noticia nacional. El caso destapó una red de más de 40 centros ilegales que operaban por toda España, todos usando el mismo método. Familias que pagaban para deshacerse de parientes incómodos. Centros que cobraban por mantener a los internos medicados y silenciados. Médicos corruptos que firmaban certificados falsos. Más de 300 mujeres fueron liberadas gracias a nuestra denuncia. 300 madres, abuelas, hermanas que recuperaron su libertad y su dignidad. Los jueves por la tarde, uso parte del dinero que Joaquín me dejó para algo que me llena el corazón de alegría. Una fundación que ayuda a familias de escasos recursos con gastos médicos de emergencia. La llamé Fundación Joaquín Herrera. El amor perdura. ¿Por qué ese nombre? Me preguntó el notario cuando establecimos la fundación. Porque mi esposo me demostró que el amor verdadero no termina con la muerte. Encuentra maneras de seguir cuidando, de seguir protegiendo, de seguir dando. Cada familia que ayudamos es un pedacito de Joaquín viviendo otra vez en este mundo. Los domingos por la mañana, camino hasta la parroquia de San Andrés, donde he ido a misa durante los últimos 20 años. El padre Miguel, que conoció toda mi historia, a veces me pide que hable con mujeres de la congregación que están pasando por situaciones difíciles. Consuelo, me dijo hace unas semanas después de la misa. Hay una señora que viene a confesión todos los días. Su hijo la trata muy mal, pero ella cree que debe aguantar porque así manda Dios. ¿Podrías hablar con ella? Esas conversaciones se han vuelto parte de mi misión. Ayudar a otras mujeres a entender que amar a alguien no significa permitir que te destruya, que Dios no nos pide que seamos víctimas, sino que seamos fuertes y sabias. Dios nos dio cerebro para pensar, corazón para amar y voluntad para tomar decisiones. Les digo, usar los tres no es pecado. Es responsabilidad. El mes pasado recibí una carta que me hizo llorar, pero fueron lágrimas de alegría. Era de una mujer de 72 años en Valencia, que había visto mi historia en las noticias y encontrado el valor para dejar a un hijo que la maltrataba. Ahora vive sola, feliz, y ha empezado un pequeño negocio de repostería casera. Señora Herrera, escribía, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para salvarse a sí misma. Recibo cartas así cada semana. Mujeres de toda España y América Latina que encontraron fuerza en mi historia para cambiar la suya. En cuanto a Julián,
Él sigue en prisión. Fue sentenciado a 4 años por fraude y privación ilegal de libertad. Rebeca recibió 3 años y medio. El dinero que habían sacado de mis cuentas antes del internamiento fue recuperado completamente y devuelto a mis cuentas. Julián me escribe cartas cada mes. Al principio eran llenas de excusas, de justificaciones, de súplicas para que lo ayudara, pero gradualmente, especialmente después de que comenzó a asistir a un programa de rehabilitación psicológica en la prisión, las cartas han cambiado. Su última carta, que recibí hace 3 días, era diferente a todas las anteriores. Mamá, no voy a pedirte perdón otra vez porque ya me dijiste que me perdonaste. En cambio, quiero decirte que finalmente entiendo lo que hice. No solo te robé tu dinero o tu libertad, te robé tu dignidad, tu paz, tu confianza en el amor. Te traté como un objeto que estorbaba en vez de como la mujer que me dio la vida y sacrificó todo por mí. He estado trabajando con el psicólogo de la prisión, y ahora veo que mi problema no era falta de dinero o ambición, era falta de gratitud, falta de humildad, falta de respeto por el amor que siempre me diste. No sé si algún día podrás volver a confiar en mí, no sé si merezco otra oportunidad, pero quiero que sepas que estoy cambiando, no para salir de aquí, sino porque finalmente entendí que el hombre en el que me convertí no era digno de ser tu hijo. Te amo, mamá. Y esta vez, ese amor no viene con condiciones ni expectativas. Es el amor que debí sentir siempre. Amor puro, agradecido, respetuoso. Tu hijo que está aprendiendo a ser mejor, Julián. Cuando terminé de leer esa carta, la puse sobre la mesa de mi cocina y lloré. Pero no fueron lágrimas de dolor, sino de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no había perdido a mi hijo para siempre. Esta mañana, mientras Elena y yo regábamos las plantas del balcón, me preguntó algo que me hizo reflexionar. Señora Consuelo, ¿usted es feliz ahora? Me detuve, con la regadera en las manos, mirando las flores que habían brotado en macetas que meses atrás estaban vacías y abandonadas. Elena, le respondí, yo siempre pensé que la felicidad era cuando todos los que amas te aman de vuelta de la manera que tú quieres. Pero ahora entiendo que la verdadera felicidad es cuando amas a otros, y te amas a ti misma lo suficiente como para no permitir que el maltrato sea parte de esa ecuación. ¿Y eso qué significa? Significa que sí, mi niña, soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy profundamente, completamente feliz. Esta tarde, como todos los viernes, iré a visitar la tumba de Joaquín. Le llevaré flores frescas y le contaré sobre las mujeres que hemos ayudado esta semana. Le contaré sobre la carta de Julián, sobre la fundación que crece cada día, sobre la vida nueva que su amor me permitió construir. Y le daré las gracias, una vez más, por enseñarme que el amor verdadero no controla ni posee. El amor verdadero libera. Y al final de este viaje, esa es la lección más importante que puedo compartir contigo, que me has escuchado hasta aquí. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo te ayudó la fe en esos momentos difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero invitarte a un momento de calma y recogimiento. Cada historia nos deja heridas y enseñanzas, y es en la oración donde encontramos el consuelo y la fuerza para seguir adelante. Por eso, ahora te propongo elevar juntos nuestras palabras a Dios, buscando esperanza, paz y un nuevo aliento para el corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor amado, Dios de la vida y de la esperanza, hoy venimos delante de ti, con un corazón que arde de emociones, porque hemos escuchado la historia de Consuelo, esa madre que sufrió el frío abandono de aquellos a quienes entregó su juventud, su fuerza y sus lágrimas. En su voz reconocemos los ecos de muchas mujeres y hombres que en silencio han sentido la traición de los suyos, la ingratitud de los hijos, el despojo de lo que con tanto esfuerzo construyeron. Padre,
Tú que conoces el dolor de ver a los tuyos dar la espalda, porque hasta tu propio hijo fue rechazado por aquellos que debía salvar, te pedimos que abraces a cada corazón que hoy se siente identificado con esta historia. Hay madres, hay abuelas, hay esposas fieles que escuchan estas palabras con lágrimas en los ojos porque ellas también han sentido cómo la sangre de su sangre puede herir más que cualquier enemigo. Señor Jesús, tú que en Getsemaní experimentaste la soledad cuando tus amigos se durmieron y te dejaron en la angustia, acompaña a quienes, como consuelo, han sido abandonados en momentos en que más necesitaban amor y compañía. Derrama sobre ellas el consuelo que solo tú puedes dar. Espíritu Santo, fuego tierno que sana las heridas invisibles, ven ahora sobre cada persona que ha sido tratada como una carga, como un estorbo, como un mueble viejo que se puede arrinconar. Enséñales que delante de ti no son desechados, sino escogidos, amados, valorados como joyas preciosas que brillan en tu reino. Señor, en la historia de Consuelo vemos la astucia de los hombres que mienten, que manipulan, que quieren robar lo que no les pertenece. Pero también vemos tu fidelidad escondida en pequeños detalles. El recuerdo del consejo de su esposo Joaquín, la fortaleza que encontró en la oración, la certeza que brotaba de tu palabra cuando leía los salmos. Enséñanos, Padre, que aunque todo el mundo nos abandone, aunque nos quiten casa, dinero, salud o compañía, nunca podrán quitarnos tu presencia, porque tú has prometido, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Hoy intercedemos, Señor, por todos los Julián de este mundo, por todos aquellos hijos que se han endurecido, que han dejado que el amor al dinero y la ambición tapen el amor genuino que un día prometieron a sus padres. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Libéralos de la ceguera de la codicia, de la frialdad del egoísmo, del veneno de los falsos afectos. Toca sus corazones de piedra y conviértelos en corazones de carne que vuelvan a honrar a quienes les dieron la vida. Te pedimos también por todas las Rebecas que existen, nueras, yernos, familiares que manipulan y engañan. Señor, rompe esas cadenas de crueldad y saca a la luz toda mentira. Que ningún plan oculto de maldad prospere contra tus hijos. Que cada anciano y anciana que hoy escucha esta oración sepa que tú eres su defensor, su juez justo, su refugio en medio de la tormenta. Padre Celestial, hay muchos consuelos en el mundo. Mujeres que han pasado noches enteras en mecedoras gastadas, rezando rosarios o clamando con lágrimas, pidiendo que sus hijos regresen, que sus hogares no se derrumben, que sus recuerdos no se los arrebaten. A todas ellas, hoy las presentamos delante de ti. Abre, Señor, un río de consuelo en sus casas. Dale fuerzas nuevas a sus rodillas cansadas y paz a sus corazones partidos. Que puedan mirar al cielo y reconocer que todavía hay propósito en sus vidas, que no están vivas por accidente, sino porque tú tienes una misión con ellas. Señor, tú rescataste a Consuelo de una prisión disfrazada de retiro. Tú la libraste de las manos de quienes querían sepultar su voz y su dignidad. Hoy creemos que también rescatarás a cada persona que escucha esto y que se siente atrapada por familiares injustos, por diagnósticos falsos, por palabras hirientes, por abusos ocultos. Ninguna cadena es demasiado fuerte para ti. Ninguna mentira es más grande que tu verdad. Te pedimos por los que se sienten prisioneros del miedo, por aquellos que temen quedarse solos, que piensan que no tienen a nadie que los defienda. Recuérdales que tú eres el Dios que defiende al huérfano y a la viuda, que tú escuchas el clamor de los desamparados, que tú eres Padre para los que han perdido todo sostén humano. Gracias, Señor, por el ejemplo de Joaquín, que aún después de muerto dejó un legado de amor y previsión para su esposa. Gracias por recordarnos que el amor verdadero protege más allá de la tumba. Inspíranos a sembrar hoy semillas de bondad que mañana serán refugio para quienes amamos. Y gracias, Señor, por la fuerza de Consuelo, porque ella nos muestra que la fe no es un adorno para los tiempos fáciles, sino un ancla en las tormentas más violentas.
Enséñanos a orar como ella oró, con sencillez pero con valentía. Jesús mío, si esto es una prueba, dame fuerzas para resistirla. Y si no lo es, ayúdame a ver la verdad. Hoy, Padre, quiero pedirte especialmente por quien está escuchando o leyendo esta oración. Quizás se llama Carmen, Teresa, Rosa, Pilar, María o Juana. Quizá vive en Madrid, en Barcelona, en Guadalajara, en Ciudad de México, o en un pequeño pueblo donde nadie conoce su historia. Pero tú sí conoces cada detalle de su vida. Tú sabes cuántas veces ha llorado en silencio, cuántas veces ha escondido el dolor para no preocupar a los demás, cuántas veces ha sentido que ya no tiene fuerzas para seguir. Derrama sobre esa persona, Señor, un abrazo celestial que le devuelva el aliento. Hazle sentir que no está sola, que su vida tiene valor, que aún hay capítulos de esperanza por escribirse. Si alguien la ha querido hacer sentir inútil, recuérdale que ante tus ojos es preciosa, útil, escogida y amada. Señor, transforma el dolor en testimonio, que cada consuelo que ha pasado por la oscuridad pueda convertirse en voz de esperanza para otras mujeres y hombres que todavía caminan en sombras, que sus cicatrices brillen como faros que guían a otros hacia ti. Y finalmente, Padre, danos un corazón perdonador como el de Consuelo. Ella enfrentó a su hijo con firmeza, pero también con amor. Ella dijo la verdad, pero no desde el odio, sino desde la justicia. Enséñanos a poner límites sin dejar de amar, a corregir sin dejar de perdonar, a defendernos sin perder la dignidad de hijos tuyos. Hoy declaramos que ningún plan del enemigo prosperará contra los hijos de Dios, que toda mentira será descubierta, que toda traición será transformada en testimonio, que todo abandono será cubierto por tu presencia fiel. Señor, que cada persona que ora conmigo en este momento pueda sentir que tú estás en su sala, en su cocina, en su habitación, secando sus lágrimas y devolviéndole esperanza, que puedan levantarse de rodillas con la convicción de que no son víctimas, sino sobrevivientes. No son olvidados, sino escogidos. No son desechados, sino tesoros en tus manos. Te damos gracias porque aún en medio de la traición más cruel, tú nos recuerdas que el amor verdadero no controla, no manipula, no roba, no encierra. El amor verdadero, tu amor, siempre libera. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.